Bienvenidos a su programa Escrito está. El tema de hoy es ¿cómo vencer la tentación? En Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15 nos dice la Escritura: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Satanás envía tentaciones para sacar lo peor de nosotros. Los creyentes no deben decir que Dios los tienta, porque las tentaciones brotan de nuestra misma naturaleza. Describe el nacimiento del pecado. La incitación afuera genera el deseo lujurioso por dentro. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado trae muerte. Las palabras atraído y seducido, según Santiago 1:14, son términos de cacería. Forman una imagen del cazador o pescador que usan la carnada para atraer a su presa. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Toda lengua confesará a Dios. Escrito está. Tentación significa del latín temptation. La tentación es la instigación que induce el deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa, una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y a la provocación. El origen de la tentación, que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Aún los creyentes somos propensos a ser tentados. Nadie está sin pecado hasta que Cristo venga. Cada cristiano tiene alguna tentación que le asedia día a día. Satanás conoce tu punto más débil y es allí donde más te tienta para triunfar sobre ese pecado y los demás pecados en tu vida. Debes aprender a vencer la tentación. ¿Quién es el tentador? Según Mateo 4:3, dice la Escritura: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a ver una referencia bíblica en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 18. Aquí en esta escritura, Satanás, vemos que desde el principio ha tentado a todo el ser humano. La estrategia de Satanás es la tentación y nunca ha cambiado esa estrategia que Satanás ha estado usando desde el principio. ¿Quiénes fueron las primeras personas que tentó Satanás? Pues en el Edén. En el Edén, cuando en el versículo 1 relata que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo la mujer: ¿con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La gran mayoría de las personas estamos conscientes que si cedemos a la tentación, pecamos contra Dios, ofendemos a Dios, y aparte va a haber una serie de consecuencias. En el versículo 2, cuando dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La tentación es una restricción a algo, es una disminución o reducción a los límites menores de una cosa. En el versículo 3, quiero ir leyendo verso a verso para que usted comprenda cómo es la estrategia de Satanás desde el principio de la creación. En el versículo 3 dice la Escritura: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Satanás trabaja, tenemos que entender que Satanás trabaja en la mente, en los pensamientos, en la imaginación y en el deseo. En el versículo 4 dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás te dice verdades a medias, y esto significa que son mentiras, pero nunca te dice las consecuencias. Te dice que vas a estar muy bien, te la vas a pasar muy bien, pero jamás Satanás te va a decir
que hay consecuencias. Jamás. En el versículo 5 dice la Escritura, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La tentación siempre va a ser atractiva, siempre una tentación va a ser agradable a nuestros ojos, codiciable. Nunca una tentación va a ser fea, sino al contrario, va a ser atractiva a nuestros ojos. Por eso es una tentación. En el versículo 6, del 6 al 11, vemos que la mujer comió de aquel fruto porque vio que era agradable ante los ojos. Dijimos que la tentación siempre va a ser atractiva, agradable a los ojos. Entonces, en el versículo 6 dice la Escritura que Eva vio aquel fruto, lo vio agradable, lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que en ese momento Eva toma de aquel fruto y lo come, y no tan solo ella lo come, sino que también invita a su esposo y su esposo también come de este fruto prohibido. En el versículo 7, la Escritura dice que en ese momento, cuando ellos comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos. Satanás ciertamente les había dicho que iban a conocer el bien y el mal, pero jamás les dijo que vendría un juicio, que vendría un castigo sobre sus vidas. En el versículo 8 dice la Escritura, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Y el hombre y la mujer se escondieron porque tuvieron miedo de la presencia de Dios y se escondieron en el huerto. Ahí por ahí se escondieron entre los árboles. El versículo 10 dice la Escritura, y oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y en el versículo 11 le pregunta Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y en el Señor, Dios Todopoderoso, le hace esta pregunta a Adán, porque comió del fruto. Dice, ¿acaso has comido del fruto? Porque antes de que comiesen del fruto, no estaban abiertos sus ojos. Entonces, en ese momento que comían el fruto, se empezaron a esconder de Dios. Cuando nosotros cedemos a la tentación nos va a causar vergüenza, nos va a causar miseria, nos va a causar una tristeza inmensa y sobre todo una vergüenza para Dios, delante de Dios y para nuestro entorno. Esto es lo que le aconteció a Adán y a Eva, que fueron cuando cedieron a la tentación. Vamos a un corte y continuamos con este precioso tema, cómo vencer la tentación. Regresamos. Pues a través de las oraciones y tener fuerza de voluntad de decir, no debo de pecar, o sea, y tener tanta fuerza de voluntad y mucha oración. Y pues Dios nos da esa fortaleza también para poder vencer esa tentación y no caer. Pues dándole, yo digo, Dios mío, dale a mis pasiones, dale dulce calma. Así, pidiéndole a Dios por todo, Él vence. Con ayuda de Él vencemos todo. Toda tentación. Pues resistiéndome a cualquier tipo de tentación. La resistencia. Sí, resistencia más que nada, y pues encomendándome a Dios. Ya escuchamos algunas opiniones de la audiencia, pero a continuación les vamos a compartir principios bíblicos para vencer la tentación. En primer lugar, tenemos que depender de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 13, dice la Escritura: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Cristo hemos sido libres de pecado, hemos sido libres del reino de las tinieblas. La Escritura nos enseña que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, que fuimos rescatados de la oscuridad
para venir a su luz admirable. Así también nosotros nos consideramos o nos debemos de considerar muertos al pecado. Muertos al pecado, pero vivos, dice la Escritura, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puesto que hemos sido librados de la autoridad del pecado, nosotros tenemos derecho a reinar con Cristo. Dice la Escritura que ahora somos reyes y sacerdotes con Cristo Jesús. Dice la Escritura que ahora estamos en un lugar de privilegio con Dios, somos sus hijos, somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él, porque hemos sido liberados de todo pecado, de toda iniquidad. El pecado ya no tiene derecho a reinar sobre nosotros. En segundo lugar, tenemos que apartarnos de la tentación. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice la Escritura: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Alguien en la Escritura llamado José huyó de la tentación. José estuvo en una situación muy difícil, pero huyó. Dice la Escritura que la esposa de Potifar lo asediaba a José, quería tener intimidad con José. Sin embargo, José era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía la palabra en su corazón, en su mente y en su corazón, y tenía temor de Dios. Y él sabía que no podía fallar, tenía que huir de la tentación. Por eso nosotros en esta hora, nuestra recomendación para que tú salgas victorioso de cualquier tentación y no caigas más bien en la tentación, es huyendo de la tentación, apartándote de ese lugar que sabes que te tienta o que vas a ser tentado. Huye como José. Dice la Escritura que esta mujer le hizo una propuesta a José y le dijo: ¿sabes qué? Quiero tener intimidad contigo. Sin embargo, dice la Escritura que José salió huyendo y las ropas de José quedaron en las manos de la esposa de Potifar. Jamás José quiso ofender a Dios. Si tú quieres salir ileso de alguna tentación, huye, vete a otro lugar. No vayas a los lugares que tú sabes que te causan tentación. Hay personas que dicen: bueno, tengo aquí una serie de amigos y amigas que son para mí mucha tentación. Mi recomendación es que empieces a tener amistades buenas. Dice la Escritura que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso es importante que tú te rodees de gente que hable de Cristo, que hable palabras honestas, palabras buenas, para que tú seas influido por eso. Y más si tú sientes que eres débil, no vayas a lugares donde sabes que serás tentado. Es para nosotros en este momento una bendición el poderte dar estas pautas o estos ejercicios, como tú quieras llamarles, para que tú salgas victorioso. El Señor Jesucristo quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que tengamos victorias poderosas en nuestras vidas. Esa es la intención del Señor, que nosotros podamos crecer de acuerdo a la estatura del varón perfecto, que podamos vencer todo obstáculo, vencer toda tentación y ser victoriosos. Esa es la encomienda, que huyamos de las pasiones juveniles. A veces los jóvenes son más vulnerables a caer en muchas tentaciones. Sin embargo, dice la Escritura en Timoteo que huyan de las pasiones juveniles. Y da un consejo más, dice: sigue la justicia, sigue la fe y sigue el amor y sigue la paz, con los que de buen corazón limpio invocan al Señor. Esta es la encomienda
Busquemos la justicia, busquemos la fe, busquemos el amor y busquemos la paz. Esta es la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo para que tenga una vida de victoria, para que pueda vencer y resistir las tentaciones. Bueno, seguimos con este precioso programa. Espero que esté edificando tu vida. ¿Cómo vencer la tentación? Si tú echas mano de estos ejercicios, vas a ver que va a obrar, van a pasar muchas cosas hermosas en tu vida y vas a tener mucho éxito en tu vida si echas mano de estas sugerencias, de estos recursos que te estamos mencionando en esta hora. Vamos a un corte comercial, no se muevan, continuamos con este programa Escrito Está. Ya estamos de regreso y quiero aprovechar este momento para darles un saludo a nuestros hermanos de Zacatecas, Campeche, la Riviera Maya, Bacalar, Chetumal, Felipe Carrillo, Puerto y por supuesto en Cancún. Y a todos los que nos ven por internet en www.veracidadchannel.com. Continuamos con los principios básicos para vencer la tentación. Nos quedamos en el tercer principio el tercer principio es orando. Este principio vamos a verlo a través de Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la Escritura, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. No nos metas en tentación es una petición de que la misericordia de Dios triunfe sobre su justicia y su juicio, de que siempre seamos tratados con gracia y delicadeza en vez con disciplina y rigor. Bien, en este versículo de Mateo capítulo 6, versículo 13, cuando dice la Escritura, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está pidiendo ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos que pedirle ayuda a nuestro Señor Jesucristo para vencer la tentación. Tenemos que pedir ayuda a Jesucristo a través de la oración, para que Él nos libre, para que Él nos guarde. Hay personas que pasan por alto esto y no oran por aquella tentación que tienen. Entonces, si tú empiezas a practicar este principio de orar, pidiendo ayuda a nuestro Señor Jesucristo para que nos libre de toda tentación, es necesario que lo hagas para que tú puedas ver que vas a tener victoria. El cuarto ejercicio es teniendo buenos pensamientos. ¿Cuántos de nosotros batallamos con malos pensamientos? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí, en esta palabra, nos sugiere y nos recomienda que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. Pero en estos momentos, ¿usted qué está pensando? ¿Tiene buenos pensamientos o malos pensamientos? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos evitar que esos pensamientos los llevemos a cabo? Alguien por ahí dijo, es inevitable que los pájaros vuelen por nuestra cabeza, pero sí puedo evitar o frenar que hagan nido en mi cabeza. Es inevitable que los malos pensamientos vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, pero sí podemos evitar obedecer a esos malos pensamientos, darles pie, darles cabida para que hagamos esos pensamientos incorrectos o negativos, o que nos hacen tropezar, o que nos hacen caer en alguna tentación. La Escritura nos enseña que nuestros pensamientos tienen que tener cosas verdaderas, o sea, la palabra tiene que morar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La palabra de Dios tiene que fluir, tiene que estar ahí en nuestro corazón
En nuestros pensamientos tiene que estar todo lo justo. Tenemos que pensar en todo lo puro, tenemos que pensar en todo lo amable, tenemos que pensar en todo lo que es digno de alabanza. Y dice la Escritura más adelante, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si a lo mejor estás pensando algo malo en estos momentos, abre tu palabra, abre la palabra de Dios y empieza a renovar tu mente para que tú puedas vencer toda tentación. Si en estos momentos tú sientes que solamente tienes malos pensamientos, dile al Señor, Señor, renueva mi mente. Permite que en mi mente, en mi corazón, esté tu palabra, estén cosas buenas, cosas puras, cosas amables. Y esto es agradable ante Dios. Dios se agrada cuando nosotros venimos confiados delante del trono de su gracia. Cuando venimos delante de Él, el Señor Jesús se agrada porque nosotros venimos a pedir su ayuda. Porque a veces nos sentimos indefensos, nos sentimos atacados muchas veces en la mente. Porque recuerda que la mente es el campo de batalla. Hay una batalla muchas veces en nuestra mente. Recuerden que la tentación viene a veces, empieza siempre en la mente, en la imaginación, y después es un peligro cuando ya se lleva a cabo. No es un pecado ser tentado, pero sí es pecado caer, ceder a la tentación. Jesús fue tentado cuando ayunó 40 días, sin embargo, nunca cedió a la tentación porque tenía la palabra en su mente y en su corazón, y eso lo hizo victorioso. Para que nosotros tengamos victoria sobre la tentación, para que podamos vencer la tentación, tenemos que tener buenos pensamientos. Es importante. Ahí en tu hogar puedes abrir tu Biblia en Filipenses y ver 4:8 y leer detenidamente qué es lo que el Señor quiere que haya en nuestros pensamientos. La tentación no es un pecado, es un llamado a la batalla. ¿Por qué es una batalla la tentación? Porque el pecado es un poder muy grande que se mueve en nuestros miembros. Es una fuerza depravada que nos lleva a hacer lo que no queremos. Hay dos seres que están con nosotros en esta batalla. Una es Satanás, que nos acosa como león rugiente para devorarnos. Pero el otro es Dios, quien nos da la promesa de estar con nosotros todos los días, como lo estuvo con el Padre, con Pedro. Cuando el enemigo le pidió zarandearlo, si resistimos la tentación, dice la palabra de Dios, recibiremos la corona de vida, seremos recompensados. Hay una recompensa, amigo y amiga. Si resistimos la tentación, seremos recompensados, seremos premiados. Bueno, esto ha sido todo. Espero que nos acompañe el siguiente programa. Este programa ha sido escrito está. Mi nombre es Jenny Gómez y deseamos que el Señor le bendiga. Hasta luego.